Qué bueno que estás con nosotros y es un motivo de alegría que estés conectado ahí para compartir este tiempo de orientación espiritual enfocado en temas que atañen a la familia. Recuerda que cada una de estas ponencias se están quedando una semana en las redes sociales de Cielo TV y luego pasan a nuestro canal de YouTube, Pastor Ezequiel Molina Jr., donde tú puedes compartirla y volver a escucharla hasta que entiendas que pudiste captar todo el contenido de lo que hemos compartido a través de las mismas. Hoy quiero hacer una especie de cierre con lo que hemos estado hablando del perdón. He recibido muchos testimonios de personas que me escriben y me dicen: Pastor, gloria a Dios, esto me ha ayudado, esto ha sido de bendición, y para nosotros esa es una gran satisfacción, porque cuando el Espíritu Santo nos motiva a hablar de un tema es con el propósito de ministrar a una necesidad que tiene la gente, a una necesidad que tiene también gente que ama a Dios y que no ha podido comprender adecuadamente cómo la Biblia aborda estos temas de la vida que son tan importantes. En nuestra entrega anterior estuvimos hablando varias aplicaciones, estuvimos haciendo varias aplicaciones a partir de la pregunta: ¿hasta dónde puedo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Puedo perdonar sin olvidar? ¿Hay restitución? Etcétera. Y dijimos, a modo de recapitulación, que el perdón no es un favor merecido por nuestra condición de víctima, sufrido u ofendido, sino que es un acto de gracia de parte de Dios para aquellos quienes en el marco de su justicia están condenados y no merecen su atención. Decíamos que como Dios lo hace con nosotros, debemos nosotros hacerlo con los demás. Hicimos algunas referencias bíblicas, como la de Lucas capítulo 7, verso 36 al 48, y San Juan 8, 3 al 11. También decíamos que el perdón tiene que ser un acto recíproco de quien ha sido beneficiado para expresarlo en acciones similares con aquellos que se lo imploran. Mucha gente quiere que lo perdonen. Mucha gente le pide a Dios que lo perdone. Mucha gente cuando se equivoca quiere que lo perdonen. Pero cuando ellos tienen que perdonar, cuando ellos han sido ofendidos, cuando ellos han sido dañados por las acciones de otros, ellos quieren venganza, ellos quieren retribución, ellos quieren cobrárselo. Y estuvimos haciendo referencia a la parábola del deudor injusto de Mateo 18, 23 al 35, que es un claro ejemplo de cómo el Señor ve esa reciprocidad que Dios ve en cuanto al perdón. En tercer lugar, dijimos que el perdón en la mente de Dios incluye borrar y olvidarse de la ofensa, porque Dios conoce las intenciones del corazón y nunca más vuelve a tomarla en cuenta, permitiendo la restitución inmediata en la perspectiva de Dios. Pero en la perspectiva del ser humano, nosotros debemos, como Dios, perdonar y olvidar eso con la limitante de que para restituir vamos a tener que ver un testimonio que confirme el cambio de quien ofendió, para entonces darle la oportunidad de restitución. También dijimos que el perdón no es un recurso que se agota, sino que es inagotable siempre que estemos dentro del período de gracia, ¿verdad?, con respecto a Dios, de poder alcanzar el perdón. Porque, por ejemplo, si usted se muere sin pedir perdón,
usted va para el infierno. O si usted se muere sin perdonar, usted va para el infierno. Si usted se muere sin pedirle perdón a Dios, usted va para el infierno. Entonces, no se agota, pero hay espacios de tiempo o espacios de gracia para usted ponerlo en práctica y buscar el perdón o perdonar a otro. Entonces, hoy yo quiero dedicar los minutos que me quedan a lo que yo he llamado malos entendidos del concepto bíblico del perdón y las aplicaciones erradas como consecuencia de esto. Malos entendidos del concepto bíblico del perdón y las aplicaciones erradas del perdón entendido equivocadamente. Yo sé que ya con lo que hemos hablado, mucha gente ha entendido claramente, pero yo sé que hay una parte, por las experiencias vividas, hay una parte de personas que tengo que aterrizarle estas cosas porque son difíciles para ellos. Por ejemplo, voy a comenzar con lo que traté la semana pasada, la demanda de restitución inmediata. Me ha pasado por lo menos 4 o 5 veces, casos muy particulares que tengo muy vivo en mi memoria, de caballeros que, por ejemplo, han vivido una vida desordenada, infidelidades, maltrato físico, emocional, de todo tipo, verbal, contra sus esposas. Y bueno, su esposa se convierte, se hace cristiana o es cristiana, y entonces ellos un día vienen a la iglesia, se convierten, y ese día que vinieron a la iglesia, vinieron en la mañana al culto dominical, y ya al mediodía ellos quieren volver a su casa después de estar años pecando y llevándose el mundo por delante. Ellos quieren, se convierten a las 9 de la mañana y ya al mediodía ellos quieren estar en la mesa de esa casa que abandonaron, con todos los privilegios de un gran padre, esposo y proveedor, ignorando todas las cosas terribles que hicieron y el daño que le produjeron a su familia. Y cuando eso no ocurre, el lunes están en la oficina del pastor reclamando que su esposa y sus hijos no le han dado el perdón que ya el Señor les dio. Yo le diría a esa gente, qué bonito, qué linda es tu forma de ver las cosas. Lamentablemente eso no puede ser así. Lamentablemente estás equivocado. La restitución va a tomar tiempo y es saludable que tome tiempo. Voy más, es necesario que tome tiempo. ¿Por qué? Porque un perdón mal aplicado crea las condiciones para que se repita la ofensa, el daño o el agravio contra esa víctima. Y el victimario se puede convertir en recurrente y hasta empeorar los daños que produce en la vida de las otras personas. Esa es la triste realidad. Y por eso yo sé que mucha gente no me entendió la semana pasada cuando yo hablaba de que Dios puede restituir inmediatamente. Dios puede volverte a tratar inmediatamente como que nunca pasó nada. Porque Dios puede determinar si tu arrepentimiento es sincero. Porque si Dios determina que tu arrepentimiento es falso, entonces Dios no te va a restituir. Ahora, si Dios acepta tu arrepentimiento porque es genuino, porque es verdadero, Dios conoce, tiene la capacidad de conocer lo que hay en tu corazón.
y por ende Dios te va a restituir inmediatamente. Ahora, la persona, el ser humano, no tiene la capacidad de Dios. Y en obediencia a Dios, la persona te va a perdonar y va a disponer su corazón para renunciar a cobrar venganza del agravio que ha recibido. Esa es una decisión por obediencia al mandato divino, a lo que señala la palabra de Dios. Ahora bien, no puedes esperar restitución instantánea. Muchos evangélicos han cometido ese error. Yo he conocido muchos casos de iglesias que mandan a una restitución inmediata y eso yo considero que está equivocado y no es lo que la palabra de Dios enseña, ni el espíritu de la restauración espiritual y familiar que busca la palabra de Dios con el arrepentimiento de un ofensor. No. Nosotros tenemos que esperar que esa persona dé testimonio de cambio para nosotros comenzar a restituir. Por ejemplo, el caso de ese hombre que yo estoy poniendo, que abandonó su casa, que se fue con otras mujeres, que se olvidó de su esposa, de sus hijos, se convirtió a las 9 de la mañana, llega a la casa al mediodía, aquí estoy yo, volvió papá. Ajá, espérate papá, vamos a ver ahora, tú tienes que comenzar un proceso de cambio, de poner en práctica los mandamientos de Dios y darle testimonio a tu familia y a todo el que te conoce de que tú abandonaste esa vieja manera de vivir. Entonces, cuando eso pase, ya mamá y los muchachos que fueron abandonados por ti pueden tener un argumento para comenzar poco a poco un proceso de restitución. No siempre va a volver a ser lo que fue. Es el ideal, es el deseo, pero sabemos que fuera de Dios, los seres humanos tenemos muchas dificultades para volver a creer. Entonces hay que hacer un esfuerzo, yo lo sé. Perdonar no le gusta a nadie. Lo que la carne nos pide es venganza. Esa es la realidad. Pero por obediencia al Señor uno va haciendo el trabajo y puede llegar a la restitución plena. Ahora, el ofensor tiene que entender que no va a ser restituido inmediatamente y que va a tener que ser paciente para darle todo el tiempo que necesite la otra persona para recibirle, para restituirle, para volverle a tratar como le había tratado antes. Yo creo que siempre es duro escuchar esto, pero es la verdad. La palabra de Dios nos manda a conocer a los verdaderos creyentes en Dios, a los verdaderos discípulos de Cristo, por el testimonio. Igualmente, aplique este principio bíblico en este tema del perdón. Un malentendido, un concepto malentendido es rencor al mantener viva la ofensa. Hay personas que mantienen viva la ofensa y por eso nunca pueden perdonar, aunque de la boca para afuera digan que perdonan. Siempre vuelven y recuerdan. Tú te recuerdas lo que tú me hiciste. Óyeme, tú sí fuiste malo o mala. De verdad que tú no tuviste consideración de mí. Fulano, ¿dónde tú estabas? Fulana, ¿dónde tú estabas? Cuidado si tú estabas haciendo lo mismo que tú me hiciste. Cuidado si volviste a lo tuyo. Y la gente que es así tiene un errado concepto del perdón de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tengo que olvidarme de eso. Yo tengo que sacar
de mi vocabulario esa ofensa. Yo tengo que desalojar ese pasado vergonzoso, tratar de desalojarlo de mi mente. Hacer un esfuerzo no va a ser fácil. Ahora, yo sí puedo controlar no volver a mencionarlo, no volver a hablar de eso. Tengo que hacer el esfuerzo de hacer morir esa ofensa del pasado. Porque de esa manera yo estoy ayudando al que está arrepentido a recuperarse. Si yo vuelvo y traigo al presente la ofensa del pasado, yo estoy dificultando que el arrepentido sienta el apoyo para restaurarse. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con estos malos entendidos del concepto bíblico del perdón, porque nos va a llevar a aplicaciones erradas. Entonces, eso es un punto muy importante y el siguiente se parece. El siguiente malentendido del concepto bíblico del perdón y las consecuentes aplicaciones erradas es este que dice así: ok, yo te perdono, pero no me hable. Enemiguito para siempre. Hay gente que te perdona así: mira, yo te perdono, pero no te quiero ver ni en el periódico. Yo te perdono, pero desaparécete de mi vista. Cuando yo te vea que tú llegues a un sitio, yo me voy. Y si yo estoy en un sitio, ni siquiera llegue por ahí. No, hermano, así no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Óigame, la palabra de Dios, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Usted sabe lo que es eso? El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, a un ex amigo, a un ex hermano, yo no debo aplicarle ese concepto errado del perdón, porque a la luz de la palabra de Dios no puede ser. Quizás tú no vas a tener la confianza del pasado con esa persona que te traicionó, con esa persona que abusó de ti, con esa persona que te tiró al medio. Quizás tú no vas a volver inmediatamente a tener la confianza de antes, pero tienes que esforzarte para no verlo como un enemigo. Y tienes que orar y decirle: Señor, dame por favor amor para esa persona. Dame fuerza, Señor. Dame fuerza. Yo he visto ese caso de amigos muy íntimos que tienen un rompimiento por una traición. Y eso es terrible, el odio que se desata. Y he visto el caso de matrimonios que se rompen, por ejemplo, por infidelidad. Y hay algunos de los cónyuges que dicen: no quiero ver a esa persona ni muerta. Y a veces, si tuvieron hijos, le transfieren ese odio y ese rencor a esa persona. Eso no es de Dios. Eso no es una conducta de gente que dice que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No, si usted es cristiano, tiene que aplicar el concepto bíblico del perdón. Tiene que esforzarse y luchar. Óigame, no estoy diciendo que esto es fácil, que nadie me vaya a tergiversar. No es fácil, es difícil. Este es uno de los temas más difíciles de la vida cristiana. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor, en obediencia a su palabra y con el respaldo del Espíritu Santo, lo vamos a lograr. Y yo le garantizo que usted se va a sentir mejor que como se sentía antes de sanar esas diferencias. Perdón y enemistad no debe ser. Perdón y enemistad no debe ser. Tú puedes tener perdón y una amistad un poco
distante, un poco fría, en lo que el testimonio va mejorando y ya tú puedes ir ganando confianza. Esa cercanía será directamente proporcional a la confianza que genere el buen testimonio del que te ofendió, del que te hizo daño. Entonces, eso debe estar claro. El cuarto malentendido del concepto bíblico del perdón y las aplicaciones erradas es el que yo he llamado perdón de labios junto con descalificación del ofensor. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, yo perdoné a esa persona porque la palabra me manda, dice un buen cristiano, yo lo perdoné, yo la perdoné. Ahora, cada vez que puede hablar mal de esa persona, lo acaba. Lo acaba. Lo pone en las cuatro esquinas. Yo lo perdoné, pero mira, fulano es un sinvergüenza, fulano es un mentiroso, fulano es un abusador, fulano es un envidioso, fulana me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, me hizo lo otro. Y yo te voy a decir algo. Es probable que tú tengas razón y que todo lo que tú estés diciendo es verdad. Pero si tú haces eso, pierdes la oportunidad de perdonar a esa persona. Y el efecto negativo de una ofensa no perdonada permanece en ti. ¿Por qué razón? Muy simple, muy simple. Cuando Cristo nos manda perdonar, nos está produciendo liberación a nosotros, los que perdonamos, a los que tomamos la iniciativa. Porque cuando tú no perdonas, esa raíz de amargura, ese rencor, esa tristeza, ese pesar que te ha producido esa ofensa y esa persona que te dañó, se convierte en una carga que no te deja libre y en un problema que no te deja avanzar. Por eso cuando nosotros perdonamos, nosotros sentimos, recibimos liberación. Y óigame, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, la liberación que produce el perdonar. Si usted se la pasa acabando diciendo cosas negativas de esa persona que le ofendió, usted no va a ser libre. Alguien me escribió esta semana y me dice, pastor, ¿y qué pasa si yo voy y le pido perdón a alguien y no me lo da? ¿Qué pasa, pastor, si yo voy como buen cristiano, como buena cristiana, arrepentido, voy y le pido perdón y no me lo da? Bueno, ese problema será de esa persona. Tú hiciste lo que Dios esperaba que tú hicieras. Por lo tanto, tú recibes liberación. Si él o ella quiere seguir esclavo de ese problema, será su responsabilidad y no tendrá excusas delante del Señor. Esa es la realidad. Es muy importante entender eso. También hay gente que me ha preguntado, pero yo no fui que ofendí, ¿le debo ir yo a pedir perdón? Sí, ve, pídele perdón, aunque fue él o ella. Tú de tu parte tienes que sanar la situación y hacer lo que el Señor quiere para, de tu parte, ser libre de toda la carga espiritual negativa que ese hecho te produce. No perdonemos de labios y mantengamos un rencor o raíz de amargura contra esa persona que nos ofendió, descalificándolo en cada oportunidad. Déjeme decirle, yo viví una experiencia así con algunas personas de ministerio, gente que se supone que debe ser un ejemplo. Y yo fui reprendido por el Espíritu Santo. En principio yo no quería ni saludar a esas personas y siempre que podía decía lo malo que me hicieron. Y el Señor trató conmigo y yo liberé de eso y dije, nunca más voy a estar hablando de eso. Me sentí reprendido una vez que lo hice. Tenías razón, lo que me hicieron fue malo, no tenían por qué hacérmelo.
pero yo estaba cometiendo ese error y haciendo esa mala aplicación. Y el Espíritu Santo me reprendió y me enseñó. Perdón de labios y descalificación del ofensor no es verdadero perdón. Vamos a perdonar y a callar. Dios que resuelva con esa persona que te hizo daño. Yo quiero terminar orando. Quisiera decir más cosas, pero creo que debo dedicar los próximos 2 minutos a una oración que ministre y que lleve liberación a mucha gente que está conectada con nosotros. Gente que Dios lo ha puesto ahí, en la radio y en la televisión, o quizás por el internet, para que reciban esta palabra. Yo quiero orar por tu liberación. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo trate contigo. Yo quiero orar para que tú seas libre de esas ataduras que te produce el rencor, la raíz de amargura, el odio, todos esos malos sentimientos por causa de la ofensa de otro. Recuerda las palabras de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, intercedo por tanta gente que ha recibido esta palabra con gozo, ha recibido estas 3 entregas de este tema que es tan amplio, Señor, que podríamos pasar 10, 15 semanas hablando del mismo. Obra, Señor, en la vida de la gente. Trata con cada oyente, Señor, con cada televidente, con cada ciberoyente y televidente. Oh, Espíritu Santo, visítales, rompe las cadenas de esclavitud, esos rencores, sácalo, esas raíces de amargura, sácala, sana ese corazón herido de muerte que Satanás infecta con pensamientos negativos. En el nombre de Jesús, que el bálsamo del Espíritu Santo, como antiséptico espiritual, sane la herida, quite la putrefacción, restaure las vidas. En el nombre de Jesús, por fe, lo declaramos en esta hora. Que esa gente herida o que hirió, ofendido u ofensor, busque cambiar, busque perdonar, busque liberar, sanar esas situaciones, para que pueda sentir gozo, sentir paz, sentir que brilla nuevamente la esperanza en el firmamento de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.